¿Alguna vez has sentido un cansancio que no desaparece con el sueño? Una angustia injustificada, como si algo dentro de ti estuviera desconectado. Quizás hayas intentado llenar ese vacío con trabajo, comida, redes sociales o incluso con una espiritualidad superficial. Pero en el fondo, sabes que aún falta algo. Y no es solo emocional, es neurobiológico, científicamente medible. Estamos enfermos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y lo más curioso, el origen de esta enfermedad está en el silencio, pero no en el silencio de la paz, de la meditación, sino en el silencio interno de quien ya no se escucha a sí mismo, de quien ha perdido la conexión consigo mismo, con los demás, con lo sagrado. La controversia, la verdadera causa de la ansiedad, la depresión, el sentimiento de vacío, puede no estar en el exceso de estímulos, sino en la ausencia de sentido. Y la ciencia moderna comienza a confirmar lo que los sabios de la antigüedad ya sabían. Cuando el alma no habla, el cuerpo grita, y grita fuerte. Las enfermedades, el agotamiento, las adicciones, la apatía, todo ello puede ser el reflejo de un sistema nervioso desequilibrado causado por la desconexión espiritual. Pero la buena noticia, hay un camino de vuelta, y no es nada místico, inalcanzable o complicado. Es real, práctico y posible, y comienza con algo que casi nadie te enseña: reconectarte con lo invisible, pero esencial. En los próximos minutos comprenderás cómo la falta de conexión espiritual afecta directamente a tu neurobiología, tus hormonas, tu salud emocional y por qué restaurar esa conexión puede ser el secreto para una transformación que ni siquiera sabías que era posible. Y más, te mostraré dónde encontrar una guía completa, gratuita, práctica y profunda que puede acelerar este viaje. Pero antes, respira hondo, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar no solo cómo te sientes, sino también cómo vives. El cuerpo grita cuando el alma calla. ¿Cuántas veces has sentido un dolor físico sin causa aparente? Te has despertado con el cuerpo bloqueado, la cabeza pesada, el pecho oprimido, y los exámenes decían que todo estaba normal. Esta es la nueva epidemia silenciosa, personas aparentemente sanas, pero profundamente enfermas por dentro. Es como si el cuerpo intentara llamar la atención sobre una verdad que la mente se empeña en ignorar. La verdad de que el ser humano no está hecho solo de carne y huesos, sino también de energía, propósito y emoción. Cuando se descuida esta parte invisible, todo el sistema se desequilibra. La neurociencia actual puede medir los efectos de la desconexión espiritual. La falta de vínculos profundos, de sentido existencial, desregula el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, responsable de controlar el estrés. El resultado: el cuerpo vive en alerta constante, produciendo cortisol en exceso, envejeciendo las células, inflamando los tejidos, comprometiendo el sueño, el apetito y la inmunidad. Y he aquí la paradoja: nunca hemos estado tan conectados digitalmente y al mismo tiempo tan aislados internamente. Este tipo de silencio, el silencio interno de no escuchar al alma, es uno de los grandes desencadenantes del sufrimiento moderno. Porque el cuerpo puede callarse durante un tiempo, pero algún día explota, en forma de crisis de ansiedad, agotamiento, enfermedades autoinmunes, o simplemente una tristeza crónica que no tiene nombre. Pero hay un camino, un despertar, una forma de revertir este proceso antes de que se agrave. Y por eso, si estás leyendo esto ahora, tal vez sea el momento perfecto para dar el primer paso. De hecho, si sientes que ya has vivido o estás viviendo algo similar, no ignores esta señal. Existe una guía, profunda y accesible, que ha ayudado a miles de personas a salir de este espiral de vacío.
Y lo mejor, se distribuye de forma gratuita, por tiempo limitado. Encontrarás el enlace para descargar tu ejemplar de la guía digital La nueva ciencia de la autotransformación en el primer comentario fijado de este video. Pero atención, las unidades gratuitas se están agotando rápidamente. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque tu alma se ha cansado de esperar. Y ahora es el momento de escucharla. La neurobiología de la conexión y la desconexión espiritual. Hay una parte de tu cerebro que no se activa con la lógica, ni con la productividad, ni con las redes sociales. Se enciende cuando te sientes conectado, cuando experimentas amor, pertenencia, silencio verdadero, cuando sientes que eres parte de algo más grande. Esta área se conoce como el córtex prefrontal medial y está profundamente involucrada en los estados de compasión, empatía, espiritualidad y propósito. Cuando hay conexión, con uno mismo, con los demás, con lo sagrado, este circuito se fortalece. Cuando hay aislamiento, miedo o sensación de vacío, se desactiva. Y esto tiene consecuencias biológicas reales. Cuando estamos conectados espiritualmente, aumenta la producción de oxitocina, la llamada hormona del vínculo, que reduce el estrés y promueve el bienestar. Por otro lado, la desconexión constante activa la amígdala cerebral, responsable de la respuesta al miedo y al peligro, manteniendo al cuerpo en un estado de alerta crónico. Es decir, tu cuerpo reacciona a la desconexión espiritual como si estuviera en guerra. Vive en fuga, en defensa. Esto genera insomnio, cansancio persistente, problemas digestivos, dolores crónicos e incluso una percepción distorsionada de la propia vida. Y lo más peligroso, nos acostumbramos a ello. Creemos que es normal vivir cansados, vivir en piloto automático. Lo que pocos entienden es que la conexión espiritual no es un extra, no es un lujo. Es una necesidad biológica. Las personas que cultivan prácticas profundas de conexión, ya sea a través de la meditación, la oración, el silencio consciente o el contacto con la naturaleza, muestran niveles más altos de regeneración celular, estabilidad emocional y resistencia a las enfermedades. Y no estamos hablando aquí de religión, sino de una reconexión con la propia esencia, con lo que realmente eres, más allá de las máscaras, más allá de los roles sociales. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para reconectarte? Cuando la falta de conexión se convierte en un estilo de vida y enferma en silencio, nadie se despierta un día y decide, a partir de hoy, voy a vivir desconectado de mí mismo. Esto sucede poco a poco, casi imperceptiblemente. Comienza cuando dejas de escuchar tus propios límites, cuando silencias la intuición en nombre de la lógica, cuando cambias la pausa por la productividad, cuando aceptas vivir en el ruido y dejas que el silencio verdadero se vuelva incómodo. La desconexión espiritual no llega con fanfarria, se instala como un hábito y, como todo hábito, se vuelve cómodo. Después de todo, es más fácil seguir en piloto automático que enfrentar lo que grita por dentro. El dolor del alma es silencioso, pero constante. No aparece en los exámenes, no se resuelve con medicamentos ni con metas en la agenda. Por eso mucha gente cree que está bien, hasta que un día se derrumba. El colapso ocurre de la nada, como una presa que se rompe. El cuerpo ya no puede sostener un sistema emocional y espiritual en ruinas. ¿Y sabes cuál es el detalle más cruel? Cuanto más te desconectas, menos te das cuenta de que estás desconectado. Normalizas el agotamiento, la irritación, el vacío existencial. La alegría se convierte en una excepción. El placer se convierte en culpa. La paz se convierte en un recuerdo lejano. Y cuando esto se convierte en un estilo de vida, el alma comienza a marchitarse. El brillo desaparece de la mirada, la energía vital se debilita, y la vida,
va perdiendo su sabor. Pero la buena noticia: todo estado aprendido puede volver a aprenderse. Es posible cultivar conscientemente una poderosa reconexión espiritual. Y no estamos hablando de hacerse monje o dejarlo todo. Estamos hablando de recuperar lo que es esencial y que nunca deberías haber perdido. El papel del silencio en la curación, cuando escucharse a uno mismo es revolucionario. El mundo actual es ruidoso, y no solo por el ruido externo, bocinas, notificaciones, exigencias, compromisos. Es el ruido interno el que nos enferma. La mente acelerada, el juicio constante, la comparación silenciosa, la exigencia sin fin. En medio de todo esto, el silencio se ha convertido en un lugar hostil, incómodo, aterrador. Pero lo que casi nadie te dice es que el silencio, cuando es verdadero, es un remedio. Es en él donde se escucha el alma, donde sale a la luz la verdad, donde surgen las respuestas, donde el cuerpo se relaja, donde se eleva la frecuencia espiritual. Desde el punto de vista neurobiológico, el silencio activa las redes neuronales del modo estándar, las responsables de la introspección, el procesamiento emocional, la creatividad y la toma de conciencia profunda. El cerebro se reorganiza literalmente, se cura, se equilibra, pero hay que aprender a estar en ese silencio, a estar con lo que trae consigo. Y eso, por desgracia, no se enseña en las escuelas ni en los hogares, y mucho menos en las redes sociales. Lo que se fomenta es lo contrario: llenar todo el tiempo libre con estímulos, hacer más, producir más, distraerse más. Por eso quien aprende a silenciarse de verdad, no para huir, sino para escucharse, comienza a acceder a un poder que parece mágico, y no lo es. Es ciencia, es alma, es curación. Quizás en este mismo momento estés sintiendo el peso de una vida sin pausas, de una rutina que no te da ni siquiera espacio para respirar bien. Quizás sientas que te has perdido a ti mismo, que estás demasiado cansado para empezar de nuevo. Lo entiendo. Y por eso hemos creado una guía gratuita, sencilla, profunda y directa, para quienes sienten que ya no pueden seguir viviendo en piloto automático. La guía, La nueva ciencia de la autotransformación, está disponible de forma gratuita en el primer comentario fijado de este video. Pero presta atención, las unidades gratuitas son limitadas y se están agotando. No lo pospongas. Tu cuerpo, tu alma, tu paz están pidiendo este paso ahora. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad? Las relaciones humanas y el efecto de la desconexión espiritual en los vínculos. La espiritualidad, al contrario de lo que muchos piensan, no es un tema exclusivo entre tú y lo divino. También moldea la forma en que te relacionas con el mundo y sobre todo con las personas. Cuando hay una ruptura interna, esa fractura se proyecta en los vínculos. Es como si las relaciones se volvieran más frágiles, más superficiales, más basadas en la carencia que en la conexión verdadera. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen incapaces de escuchar, de mirar a los ojos, de mantener una presencia sin distracciones? No es falta de educación, es falta de presencia. Y la presencia nace de la conexión espiritual. Cuando estás espiritualmente sano, tu sistema nervioso funciona en un estado de seguridad. Y cuando te sientes seguro, puedes abrirte, confiar, escuchar, sentir. Lo contrario también es cierto. Las personas desconectadas espiritualmente viven en un estado de defensa, a menudo sin darse cuenta. Interpretan el mundo como una amenaza. Viven con miedo al rechazo, al abandono, al juicio. Crean vínculos basados en la necesidad, no en la entrega. Y eso genera relaciones enfermas, repetitivas, agotadoras. La neurociencia demuestra que la conexión emocional verdadera, la que nutre, activa centros cerebrales relacionados con el placer, la dopamina y la serotonina. Es decir,
Las relaciones sanas son literalmente antidepresivas, pero solo florecen cuando hay presencia. Y no hay presencia sin alma, sin escucha, sin silencio. Por eso, antes de buscar un amor verdadero, una amistad sincera, una relación familiar más ligera, quizás el primer paso sea esta reconexión interna. Porque nadie puede darte lo que tú mismo no te permites sentir. Si has sentido tus relaciones vacías, distantes o desgastadas, tal vez la raíz de ello sea más profunda de lo que imaginas. Y ahora, estás empezando a ver dónde empieza a cambiar todo. El cerebro espiritual, como la fe, la esperanza y el propósito moldean la neuroquímica. Existe la idea errónea de que la espiritualidad es algo demasiado subjetivo para ser estudiado por la ciencia. Pero los estudios en neurociencia espiritual están demostrando lo contrario. La fe, la esperanza y el propósito son tan reales como la serotonina, el sueño o el dolor. Y más aún, moldean físicamente el cerebro. El llamado cerebro espiritual es la activación integrada de áreas como el córtex prefrontal, el tálamo y el sistema límbico cuando estamos en estados de contemplación profunda, oración, meditación o simplemente sintiendo conexión con algo más grande. Estas activaciones reducen los marcadores inflamatorios en el cuerpo, fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a regular las emociones. La esperanza, por ejemplo, activa el núcleo accumbens, una región asociada con la anticipación de la recompensa. La fe, por su parte, estimula regiones relacionadas con el autocontrol y la resiliencia. Esto explica por qué las personas con una espiritualidad viva y consistente presentan niveles más bajos de ansiedad, depresión y enfermedades psicosomáticas. Pero aquí va una advertencia. La fe ciega no tiene el mismo efecto. No se trata de creer por creer, sino de sentirse conectado. Sentir que la vida tiene un sentido, que tienes un papel en el mundo, que hay un porqué detrás de lo que vives. Cuando esto se instala en alguien, el cerebro reorganiza su química. La dopamina, el neurotransmisor de la motivación, vuelve a circular con más fuerza. La serotonina, relacionada con la sensación de bienestar, se estabiliza. Incluso mejora el sueño, porque un cerebro alimentado con un propósito descansa en paz, incluso en días turbulentos. ¿Qué nos muestra todo esto? Que no es algo de tu cabeza cuando sientes que te falta algo. Es literalmente algo de tu cabeza, de tu cerebro espiritual que clama por sentido. La ilusión de la autosuficiencia y el precio de vivir desconectados. Vivimos en una cultura que exalta la independencia como virtud suprema. Sé fuerte, no dependas de nadie, no necesitas nada más que a ti mismo. Suena bonito, pero encierra una trampa sutil y peligrosa. La ilusión de la autosuficiencia. Esta mentalidad, aunque parezca empoderadora, nos aleja de la esencia humana, que es relacional, espiritual y simbólica. El ser humano nunca fue hecho para vivir aislado, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. La neurobiología lo demuestra. El aislamiento prolongado activa los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico. Sí, estar demasiado solo duele. En el cerebro, duele como si fuera un golpe. Y cuando creemos que no necesitamos a nadie, ni a nada más grande, se abre un espacio para una desconexión silenciosa, pero profunda. Las personas hipercentradas en sí mismas, en sus metas, en los resultados, terminan volviéndose emocionalmente estériles. Ya no sienten el encanto de la vida. Y el precio es alto: insomnio, ansiedad, falta de propósito y a menudo un vacío que nada externo puede llenar. Además, la ausencia de espiritualidad activa nos hace más vulnerables a la comparación, a la competitividad tóxica, al miedo al fracaso. Porque en el fondo, sin un sentido de trascendencia,
Todo parece depender solo de nosotros. Y ese es un peso que el ser humano no ha nacido para llevar solo. Por eso, recuperar la conexión espiritual es un acto revolucionario. No se trata de volverse místico ni de aislarse en el bosque. Se trata de reconocer que existe una red invisible que lo sostiene todo y que tú formas parte de ella. Que existe un flujo mayor y que no necesitas controlarlo todo el tiempo. Si sientes que estás cargando demasiado, haciendo demasiado, intentando ocuparte de todo, tal vez no necesites más esfuerzo, tal vez necesites más conexión. Reconectarse es recordar quién siempre has sido. La reconexión espiritual no es un aprendizaje nuevo, es un recuerdo, un regreso a casa, porque ya naciste conectado. Cuando eras niño, no tenías que esforzarte por estar presente. Sentías el tiempo de otra manera. El ahora era suficiente. Un olor, una puesta de sol, un abrazo, eran sagrados por sí mismos. Con el tiempo, te fuiste alejando. Pusiste capas, expectativas, miedos, traumas. La vida se volvió demasiado urgente, demasiado ruidosa, demasiado racional. Y en ese proceso se perdió mucho, sobre todo tu centro. Esa voz interior, esa claridad, esa ligereza, quedaron ahogadas. Pero lo bonito de todo esto es que el camino de vuelta siempre está abierto. No importa lo lejos que hayas llegado. Reconectarse no requiere un retiro en las montañas ni un gurú. Empieza con pequeñas decisiones. Una respiración consciente, un momento de silencio por la mañana, una mirada al cielo antes de dormir. Cada gesto que te acerca a ti mismo y a lo que te trasciende ya es reconexión, ya es curación. Y no te equivoques, este regreso no es solitario. Cuando te reconectas, iluminas, irradias, transformas tus relaciones, tu entorno, tu energía. Empiezas a vivir con presencia, propósito y una paz que no depende de lo externo. Esa es la llamada del alma, y tú la has escuchado. ¿Y si es ahora? Hemos llegado al final de este viaje, pero tal vez tu verdadero comienzo apenas esté empezando. Porque ahora lo sabes, el vacío que sentías no era debilidad ni drama, y mucho menos exageración. Era la señal silenciosa de una desconexión que se fue instalando poco a poco, y que ahora comienza a deshacerse. Has comprendido que la espiritualidad no es un lujo ni una creencia abstracta, sino una necesidad neurológica, emocional y existencial. Y más aún, has visto cómo habla el cuerpo, cómo responde la mente y cómo el alma, cuando se escucha, transforma todo a su alrededor. Pero la pregunta más importante ahora es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a dejar que esta claridad se pierda entre videos, notificaciones y otro día ajetreado? ¿O vas a aprovechar este momento exacto para iniciar un movimiento de retorno? Recuerda, cada elección que haces te acerca al alma o te aleja de ella. Y si este contenido te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha recordado a alguien que amas, compártelo. Porque miles de personas están viviendo exactamente ese vacío, esa desconexión, ese grito interno silencioso, y no saben que hay un camino de vuelta. Y si aún no has descargado tu ejemplar de la guía digital, La nueva ciencia de la autotransformación, este es el momento. Está disponible en el primer comentario fijado de este video, totalmente gratis, pero por tiempo limitado. Las unidades se están agotando rápidamente. No lo pospongas. Te mereces este nuevo comienzo. Lo necesitas. Ahora. Y además, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No por los números, no por vanidad, sino porque cada nueva persona que llega aquí es un alma más que se ve conmovida. Y juntos podemos crear una corriente de sanación y reconexión en un mundo que tanto lo necesita. Ahora dime, ¿cuántos días más vas a esperar para volver a ser tú mismo? ¿O será que ha llegado el momento?